Hablando de procedimiento tributario, voy a empezar por mencionar lo relativo al proyecto de decreto 06 de julio del 2020, el cual está reglamentando la ley 1955 de 2019 relacionada con la presunción de costos. Recordemos que esta ley nos dice que cuando para efectos de las contribuciones que tenemos que hacer a la UGPP, cuando no haya una determinación de costos, la ley nos va a hacer determinar que tengamos una presunción de costos y esto va a tener ciertas implicaciones en controversias que se venían adelantando con la UGPP desde antes. La UGPP pudo haber determinado un índice base de cotización con anterioridad a la entrada en esta ley. Esta ley dice que va a haber una presunción de costos y por lo tanto dicho índice base de cotización va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? La UGPP está haciendo una oferta revocatoria directa de los actos administrativos en los cuales determinó el índice base de cotización y con la finalidad de dar por terminado los litigios que se hayan acaecido con ella. Entonces la UGPP hace una oferta revocatoria directa, cambia su acto administrativo, cambiando el índice de cotización determinada y con ello se pretende dar fin a las controversias contencioso-administrativas que actual existan. Este proyecto de decreto reglamentario nos da los requisitos para que proceda y nos dice que el primero de ellos es que debe ser presentada en el curso del proceso judicial y que se debe hacer antes del 30 de noviembre de este año. El segundo requisito que nos plantea este proyecto de decreto es que se deben señalar expresamente cuáles son los actos administrativos y cuáles son las decisiones objeto de la revocatoria. Recordemos que esta revocatoria puede ser solamente parcial en cuanto al cambio del índice base de cotización. Y el tercer requisito es que se debe señalar de forma en que procede la aplicación del IDC conforme a lo establecido en la mencionada Ley 1955 del 2019. Después debemos continuar con el procedimiento en el cual debemos informar a la autoridad contenciosa administrativa que aceptamos la oferta de esta revocatoria directa y después tenemos un plazo de 10 días en caso de ser aprobado este proyecto de decreto para informar de dicha circunstancia al juez que está conociendo del proceso. Con respecto a este proyecto de presunción de costos, debemos tener en cuenta que para que proceda dicha revocatoria directa debemos cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 118 de la Ley 2010 del 2019. Recordemos que este artículo 118 es el que nos habla de la terminación anticipada de procesos o de la mal llamada conciliación de procesos judiciales y administrativos y nos dice que una vez cumplamos con esos requisitos, la administración debe haber presentado dicha solicitud ante la autoridad judicial. Entonces, si la administración presenta la solicitud ante la autoridad judicial y se cumplen los requisitos del artículo 118, podemos acogernos no solamente a la revocatoria parcial del acto administrativo, sino que también no podemos terminar el proceso anticipadamente teniendo la reducción de intereses y sanciones que contempla la ley 2010 en el artículo 118. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y que va a ser muy importante que nos da este decreto? Que la presunción de costos y la oferta revocatoria directa con la nueva presunción de costos no suspende el término para optar por la conciliación judicial de tal forma que los términos nos van a seguir corriendo. Y por otro lado, que una vez hecha la oferta revocatoria directa vamos a tener un cambio en la tasa de interés moratoria. Y lo que nos está diciendo es que si nos acogemos a esta oferta revocatoria directa que nos haga la UGPP y terminamos el proceso contencioso administrativo, la tasa de interés no va a ser la tasa de usura más 2 puntos, la tasa de usura menos 2 puntos, corrijo, sino va a ser la tasa de interés bancario corriente más 2 puntos terminado. Entonces tenemos una reducción también en la tasa en caso de que este proyecto de decreto sea aprobado.
Dentro de las otras normas en materia de procedimiento tributario que han surgido este año, tenemos el decreto 743 del 28 de mayo del 2020, el cual básicamente nos dice que podremos tomar como descuentos o deducciones las donaciones que hagamos a algunas entidades sin ánimo de lucro, algunas fundaciones, de las que están cobijadas en el artículo 359 del Estatuto Tributario. Recordemos que este artículo 359 nos está haciendo referencia a las fundaciones que se dedican a los sectores como la salud o la educación. Después tenemos el decreto 358 del 5 de marzo del 2020, en el cual nos hace como un resumen de unas nuevas reglas para efectos de la facturación. Entonces podemos ver que este decreto nos hace unas sustituciones relacionadas con los sujetos obligados a expedir la factura de venta o documento equivalente, los no obligados a hacerlo, cuáles serían los documentos equivalentes a la factura de venta, cómo sería la facturación a los consorcios o a las uniones temporales, y nos hace temas relativos a la sanción de cierre del establecimiento de comercio en los casos en los que no cumplamos con el deber de expedir factura tal y como lo establece el estatuto tributario. También nos hace relación a los documentos soportes que sean equivalentes a la factura de venta. Hace referencia a los juegos de suerte y azar y cómo serían los soportes cuando participemos en estos juegos, y nos trae una reglamentación relacionada con la validación de la factura electrónica de ventas. Después tenemos dentro de estos decretos de este año el decreto 1014 del 14 de julio del 2020, que nos está reglamentando las normas sobre conciliación contencioso administrativa. Esto es que está reglamentando los artículos 118, 119 y 120 de la ley 2010 del 2019. Estas normas van a ser supremamente importantes porque aún a la fecha estamos dentro del plazo para acogernos a esta conciliación o a esta mal llamada conciliación de procesos administrativos. Lo digo mal llamada porque en la práctica nosotros no estamos conciliando absolutamente nada con la DIAN. Lo que estamos haciendo es terminando un proceso anticipadamente, allanándonos a lo que nos dice la DIAN, y por ese allanamiento lo que nos permite la ley es tener una reducción de sanciones e intereses. Entonces, nuevamente lo que nos está reglamentando este decreto es que le está dando competencias a los comités de conciliación y defensa judicial a la DIAN para decidir sobre las peticiones de conciliación contencioso administrativa y la terminación de los procesos por mutuo acuerdo. Y este decreto está reglamentando de cuáles son los criterios que debe tener la DIAN, los comités de conciliación y defensa de la DIAN, para decidir si procede o no procede la terminación anticipada de procesos. Este decreto nos está dejando claro que la terminación anticipada la debemos hacer a más tardar el día 31 de diciembre del 2020. Lo que acordemos con la DIAN debe quedar para esta fecha, pero en caso de que estemos en el momento del proceso contencioso administrativo, deberemos presentar esta solicitud a más tardar el 30 de noviembre del 2020. Acá es como muy importante tener claro que lo que hizo este decreto fue aplazar los términos para que pudiésemos optar y que no tuviéramos la oportunidad solamente hasta julio de este año, sino que lo pudiésemos hacer hasta el 30 de noviembre del 2020. Entonces, esto es algo como muy bueno, en el cual le recomendamos a las personas que actualmente tienen litigios con la DIAN y que pueden acogerse a la terminación anticipada contemplada en los artículos 118 y siguientes de la ley 2010 del 2019, que nos podemos acoger hasta el 30 de noviembre a estos beneficios. Acá es importante tener en cuenta que este decreto también nos está manifestando que podemos no solamente acogernos a la terminación anticipada del proceso, sino que además podemos
tener una facilidad de pago con la DIAN y podemos tener esta facilidad de pago hasta por un término de 12 meses. Entonces nos podemos acoger ahora a la terminación anticipada del proceso, hacer un acuerdo, una facilidad de pago con la DIAN y tendremos 12 meses para cumplir con estas obligaciones. Esto es importante tener en cuenta que como la facilidad de pago es solamente hasta por 12 meses, la podemos hacer sin darle ningún tipo de garantías a la DIAN, sin perjuicio de que tengamos que exponer bienes para su posterior embargo y secuestro en caso de que no demos cumplimiento con lo pactado en la conciliación contencioso administrativa. Dentro de los decretos que tenemos este año, tenemos el decreto 855 del 17 de junio del 2020, en el cual nos está reglamentando el tema de la designación de expertos internacionales de la Comisión de Estudios de Beneficios Tributarios. Recordemos que la ley 2010 dijo que deberíamos tener este comité de expertos en su artículo 137 y este decreto lo que nos dijo es el comité de expertos va a estar compuesto por el director general de la DIAN o su delegado, el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, el ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado y el Ministerio del Trabajo o su delegado. Y así es que se va a componer esta comisión de estudio de beneficios tributarios. Ya pasando de los principales decretos en materia de procedimiento tributario, vamos a pasar a los conceptos que ha proferido la DIAN en materia de procedimiento tributario este año. El primer concepto hace relación a lo consagrado en el artículo 640 del Estatuto Tributario, donde el consultante pregunta si podrán gozar de la disminución todas aquellas conductas cuando sean subsanadas y la correspondiente sanción sea aceptada. Recordemos que el artículo 640 nos trae el tema de disminución de sanciones, ya sea porque se dé que no se ha incurrido en la sanción dentro de los años anteriores o porque vamos a tener una aceptación de los cargos en las etapas previas, en las etapas iniciales al procedimiento sancionatorio. Entonces el consultante le pregunta esto a la DIAN y la DIAN nos contesta en este concepto que se deben cumplir absolutamente todos los numerales del artículo 640 del Estatuto Tributario porque la norma está haciendo la conjunción de I y no la conjunción de O y por lo tanto la respuesta a la pregunta que hace el contribuyente es que no se puede, sino que lo que se tiene que cumplir es que no se haya incurrido en la misma infracción dentro del término anterior y de que la aceptación se haga dentro de los términos estipulados por este artículo 640 del Estatuto Tributario. Tenemos el oficio número 20 del 3 de enero del 2020 que nos habla sobre el límite de embargabilidad sobre las sumas de dinero consignadas con posterioridad a la orden de embargo proferida en un proceso de cobro. Entonces, recordemos que de acuerdo con las normas del Estatuto Tributario, tenemos unos límites en los cuales la DIAN nos puede embargar y si después, con posterioridad al momento en el que se hayan practicado los embargos, entran nuevos recursos a la cuenta bancaria, pues podrá la DIAN embargar estos bienes. El límite que tenemos para el embargo, que no se pueden embargar por parte de la DIAN, son 510 VTs. Recordemos que esta es como una cifra cercana a los 14 millones de pesos. Entonces, si yo tengo 14 millones de pesos, la DIAN no me puede embargar. Si tengo más plata de 14 millones de pesos, sí me va a poder embargar. Y en caso de que no se cumpla, yo no tenga los suficientes recursos en mi cuenta bancaria para que la DIAN me pueda embargar, pero dichos recursos entran con posterioridad, la DIAN podrá embargar en cualquier momento los recursos que entren a la cuenta que superen el tope de los 510 VTs. Dentro de los conceptos tenemos el oficio número 1395 del 24 de enero del 2020, donde se le está preguntando a la DIAN qué ocurre con la proporcionalidad de los impuestos descontables en IVA en relación a lo establecido en el artículo 489 del Estatuto
tributario. Puntualmente la pregunta es si con base en el artículo 489 del Estatuto Tributario, ¿qué sucede para que un responsable diga con saldo a favor originado por exceso de impuestos descontables y que no pertenece a la proporción de los ingresos por operaciones exentas y en consecuencia no son susceptibles de devolución? Y acá lo que nos dice la DIAN o lo que nos responde la DIAN es que a pesar de que dichos saldos no sean susceptibles de devolución, nada impide que se puedan imputar a los periodos siguientes de las declaraciones del impuesto sobre las ventas. Entonces no los podemos tomar como devolución, pero los podemos imputar y seguir arrastrando en las siguientes declaraciones. Después tenemos el oficio 097-1941 del 30 de enero del 2020, el cual está haciendo referencia a la factura en los contratos de mandato. Y acá la DIAN nos está aclarando que siempre, en absolutamente todos los contratos del mandato, si el si el mandatario tiene el deber de facturar, pues lo debe hacer, y si está obligado a expedir facturación electrónica, lo debe hacer. El hecho de que se trate de un contrato de mandato no exonera al mandatario de expedir la factura para efecto de cobrar sus honorarios o las cuotas que haya que comprar con efecto con ocasión de este contrato de mandato. Después tenemos el oficio número 91-1900 del 30 de enero del 2020, el cual nos está reglamentando temas que tienen que ver con la conciliación contencioso-administrativa de la que hemos estado hablando. Lo que nos dice este oficio es que cuando se suscriban acuerdos de pago en los términos de los artículos 118 y siguientes de la Ley 2010 de 2019, esos acuerdos de pago, como ya lo manifestamos, se pueden dar sin que se profiera garantía porque, pues, de acuerdo con estas normas, la facilidad de pago para esta terminación anticipada de procesos hasta un máximo de 12 meses. Entonces, acá la DIAN nos resume cuál es la regla general, que la regla general es siempre que la facilidad o el acuerdo de pago vaya a tener un plazo mayor a 12 meses, se deberá prestar una garantía a la DIAN, y siempre que dicho plazo sea menor a los 12 meses, se podrá hacer sin garantía, sin perjuicio de que el contribuyente que está haciendo el acuerdo de pago deba informar sobre bienes para su posterior embargo y secuestro. Después tenemos en el mismo oficio, la DIAN nos aclara que en caso de que haya un incumplimiento de la facilidad de pago, se perderán todos los beneficios obtenidos por la terminación anticipada del proceso, y que el documento mediante el cual se suscribió la facilidad de pago será el título ejecutivo para cobrar no solamente los impuestos, sino todas las sanciones y todos los intereses que se habían reducido con ocasión de la terminación anticipada del proceso. Entonces, si no cumplimos el acuerdo de pago, perderemos el beneficio de la reducción de sanciones e intereses, y el acuerdo o la facilidad de pago será el título ejecutivo mediante el cual la DIAN va a empezar la acción de cobro. Después tenemos el oficio número 1221 del 22 de enero del 2020, en el cual el consultante le está diciendo a la DIAN que no tiene claro cuál es la tasa de interés moratorio que tenemos en este momento contemplada en el artículo 635. ¿Por qué? Porque con la ley 2010 se le añadió un inciso a dicho artículo 635, en el cual estamos viendo que nos están pactando dos tasas de interés. Por un lado, la tasa de usura, menos 2 puntos, y por otro lado, la tasa de interés bancario corriente, más 2 puntos. Entonces, acá el consultante le dice a la DIAN, oiga, al fin, ¿cuál de las dos tasas es la que debo aplicar en caso de que yo sea un contribuyente moroso? Y lo que nos contesta la DIAN es que en caso de que yo esté haciendo alguna corrección de la declaración tributaria con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, o en caso de que yo esté corrigiendo una declaración dentro del término para interponer el recurso de reconsideración, me aplicará la tasa de interés bancario corriente más 2 puntos. Y en el resto de los casos me va a aplicar la tasa que siempre ha venido aplicando, que es la tasa de usura
menos 2 puntos, pues la tasa que han ido aplicando a partir de la ley 1819 del 2016, porque recordemos que antes de esta ley no tenía esa reducción, la tasa de interés moratorio en materia tributaria no tenía esa reducción, sino que era simplemente la tasa de usura. Acá, en este oficio, la DIAN nos recuerda cuál es la fórmula para liquidar esta tasa de interés. Con respecto a esta fórmula, tenemos que la fórmula es K más T por T, donde K es el valor insoluto de la obligación. ¿Cuánto debo? Va a ser K multiplicado por T, que es el factor de la tasa de interés, que es el que va a determinar, ya sea interponiendo la tasa de usura o la tasa de usura menos 2 puntos a la tasa de interés bancario corriente más 2 puntos. Y finalmente tengo esta T minúscula, que va a ser el periodo o el número de días en los cuales he entrado en mora. Como podemos ver, acá la DIAN nos reitera esta fórmula, que esta es la fórmula de interés simple, respaldando lo que siempre hemos venido sosteniendo, según la cual la tasa moratoria de carácter tributario siempre va a ser un interés corriente. Después tenemos el oficio DIAN 97-1967 de enero 20 del 2020, en el cual el contribuyente o el consultante le pregunta a la DIAN si yo me puedo tomar como deducción el impuesto de industria y comercio cuando aún no lo he declarado y pagado, sino solamente cuando ya me han practicado las retenciones para pagar ese ICA. Entonces es una pregunta con respecto al RETE-ICA. Y acá lo que nos contesta la DIAN es que para que proceda la deducción no basta solamente con que se haya dado el pago a título de retención en la fuente, sino que además de eso es necesario que ya se haya consolidado la obligación de carácter tributario con respecto al IVA y por lo tanto que ya se haya presentado la declaración de ICA. Entonces la DIAN dice, para que proceda la deducción se tiene que haber presentado la declaración de ICA y además se tiene que haber pagado las sumas establecidas en dicha declaración. Este concepto de la DIAN personalmente me parece desafortunado porque eso no es lo que nos está diciendo la norma del estatuto tributario. Lo que nos está diciendo la norma del estatuto tributario es que procederán las deducciones del impuesto de ICA siempre y cuando las mismas hayan pagado. La norma en ningún momento nos está exigiendo que se hubiera debido haber presentado la declaración de ICA. Creo que este oficio, este concepto de la DIAN es susceptible de ser demandado en la medida en que está pidiéndole a los contribuyentes un requisito distinto al que contempló el legislador, pero hasta que dicho oficio no se ha demandado y no haya un pronunciamiento por parte del Consejo de Estado con respecto al mismo, debemos entender que para que proceda la deducción debemos no solamente haber pagado el impuesto a título de retención en la fuente, sino que además debimos haber presentado la declaración tributaria y haber extinguido el 100% de la obligación determinada en la misma. Después tenemos el concepto DIAN 091 de enero del 2020, el cual hace referencia a los acuerdos de pago sin garantía y nuevamente nos reitera la misma regla que hemos venido manifestando. No se necesitará garantía en ningún caso cuando el término del acuerdo de pago sea inferior a 12 meses y cuando dicho acuerdo sea superior a 12 meses, pues sí vamos a tener que prestar una garantía para que proceda la facilidad de pago. Ahora tenemos el concepto DIAN 0206 de febrero del 2020, el cual el consultante está preguntando si yo puedo dar un descuento en la factura que ya proferí mediante una nota crédito. Acá la DIAN dice que el descuento sí se puede dar mediante una nota crédito, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos en el artículo 454 del Estatuto Tributario, que son que el descuento sea efectivo, que sí sea un descuento real y que lo podamos probar, que conste en la factura o en el documento equivalente, en este caso, pues la nota crédito que se va a hacer, que no debe estar sometido a condición. Esto quiere decir que no debe ocurrir nada para que dicho descuento proceda, sino que el descuento se está dando
desde el inicio, y que dicho descuento sea acorde con las costumbres mercantiles. En caso de que se den todos estos requisitos, podría formalizar un descuento con posterioridad a haber proferido la factura mediante una nota crédito. Después tenemos el concepto DIAN 159 de febrero del 2020, el cual habla sobre el deber de expedir facturas, y este concepto está respondiendo el problema jurídico de si existe o no el deber legal de que una fundación expida facturas en el marco de un contrato con una entidad territorial. Y acá lo que nos dice la DIAN es que no importa cuál sea la naturaleza de las partes, estamos hablando de una fundación y que el que está recibiendo el servicio sea una entidad territorial, siempre se debe cumplir con el deber de expedir facturas sin perjuicio de la naturaleza jurídica de las partes. Ahora tenemos el oficio DIAN 4044 de febrero del 2020, que también está hablando de estos deberes de expedir factura, y este concepto está resolviendo el problema jurídico de si es procedente la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria, en virtud del artículo 119 de la Ley 2010 de 2019, en relación con un requerimiento especial notificado el mismo día que se promulgó la referida ley. Entonces, ¿cuál es el problema que acá estamos viendo? La Ley 2010 dijo que los procesos contencioso administrativos o los procesos judiciales que hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se podrán acoger. Entonces acá el contribuyente está preguntando, bueno, tienen que haber entrado con anterioridad, pero ¿qué pasa si el proceso inició el mismo día en el cual se profirió la ley? Y lo que nos está resolviendo acá la DIAN es que si el proceso inició el mismo día en el cual se profirió la ley, pues no es aplicable el beneficio de terminación anticipado de conciliación administrativa de procesos, porque la ley dice muy claramente que debieron haber sido iniciados con anterioridad a la ley. Y acá la DIAN está entendiendo que para que se haya dado con anterioridad, pues tiene que ser por lo menos un día antes al momento en el cual se haya proferido la ley 2010 del 2019. Acá tenemos el oficio DIAN 188-3595 de febrero del 2020, en el cual se le está preguntando a la DIAN si se puede emitir una factura a varios destinatarios, y en este concepto nos dice que no se puede emitir una factura a varios destinatarios. El destinatario de la factura tiene que ser una única persona, tiene que haber un solo destinatario. Después tenemos el oficio DIAN 194-09-232 de febrero del 2020, el cual está resolviendo el problema jurídico de cuáles son los requisitos que deben contener los documentos para soportar la procedencia de costos, descuentos y deducciones por compras realizadas a un obligado a facturar. Y acá la DIAN pues nos recuerda que los requisitos que deben cumplir estos documentos equivalentes, que tiene que constar en el apellido y el nombre de la persona que emite el documento equivalente, o cuál es la razón social en caso de que se trate de una sociedad. Se tiene que establecer cuál es la fecha de transacción, el concepto por qué estoy cobrando estos dineros mediante documento equivalente y cuál es el valor de la operación. En este concepto también la DIAN está resolviendo una segunda pregunta de si es posible que yo tenga costos presuntos en caso de que no los pueda terminar, y me está contestando la DIAN que no, que solamente puedo tener costos presuntos en los casos en que yo esté haciendo enajenación de activos en los términos del artículo 82 del Estatuto Tributario. Ahora tenemos el oficio DIAN número 132-2532 de febrero del 2020, que habla sobre la facturación de la CESAL, y este nos está preguntando es, oiga, ¿qué pasa si yo tengo una CESAL que es una entidad sin ánimo de lucro y esta entidad le cobra ciertas sumas a sus miembros, pero no por la prestación de un servicio, sino por ser parte de esa SAL? ¿Debo o no debo expedir factura? Y acá la DIAN nos aclara que debemos tener en cuenta dos reglas. Si se trata de una cuota que se cobra para el sostenimiento de la SAL, pero no tiene como contraprestación ningún servicio,
no será necesario expedir la factura. Y si dicha cuota, como segunda regla, no es periódica, pero es ocasional, pero tampoco tiene relación de causalidad con la prestación de un servicio o la venta de un bien, tampoco será necesario expedir la factura. Acá pasamos al oficio DIAN 107-21-34 de febrero del 2020, en el cual se le solicita a la DIAN que haga una aclaración de la importancia de determinar los grupos empresariales. Entonces, lo que nos dice este concepto de la DIAN son tres cosas. Cuando hay un grupo empresarial, pues eso no va a tener ninguna incidencia en materia tributaria porque todos y cada uno de los miembros del grupo empresarial tendrán que liquidar y determinar sus tributos de forma independiente. También nos dice que cuando estamos dentro de un grupo empresarial no estaremos sujetos a la modalidad de recaudo de la retención en la fuente, tal y como lo consagra el artículo 242-1 del Estatuto Tributario, pero después nos aclara que la importancia de determinar los grupos empresariales está relacionado con el deber de informar los estados financieros consolidados por parte de todo el grupo. Después tenemos el oficio DIAN 129 de febrero del 2020, en el cual nos plantean como una problemática con respecto a la facturación electrónica, teniendo en cuenta que el decreto reglamentario que reglamentaba la ley 1943 de 2018 tuvo los efectos del decaimiento del acto administrativo en la medida en que, como se declara inexequible la ley 1943, pues su decreto reglamentario pues ha decaído, deja de tener efectos en el mundo jurídico. Entonces se le consultó a la DIAN de cuál iba a ser la reglamentación de este tema, teniendo en cuenta que dicho decreto reglamentario ya no estaba dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y en este concepto la DIAN se limitó a decir que como no había reglamentación, tocaba remitirnos a la interpretación por parte de cada uno del artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Bueno, ahora tenemos dentro de las sentencias que han salido este año una sentencia del Consejo de Estado que es la 23018 del 2020, en la cual habla de los deudores solidarios y de las aseguradoras. Cuando una aseguradora asegura una obligación de carácter tributario, ya sea para una devolución, la pregunta es ¿en qué momento deben las aseguradoras entrar a respaldar o a pagar esta obligación? Y lo que nos dice el Consejo de Estado es que la aseguradora queda obligada a partir del momento en el cual se siniestra la póliza. ¿Cuándo se siniestra la póliza? Pues la póliza se siniestra en el momento en el que haya un acto administrativo en el cual diga que hubo un incumplimiento por parte del contribuyente, y acá el Consejo de Estado, el Honorable Consejo de Estado, nos recuerda que debemos tener presente que la DIAN tiene la obligación de vincular a todos los deudores solidarios tanto el proceso de determinación para que tenga exactamente los mismos derechos de ejercer su defensa. Después, con base en esta misma sentencia, el Consejo de Estado nos está diciendo que debemos individualizar a cada uno de los sujetos que queremos vincular como deudores solidarios, y esto dando cumplimiento al artículo 29 de la Constitución Política, el cual consagra el debido proceso. Acá el Consejo de Estado también nos aclara que estas reglas de vinculación de los deudores solidarios ya han sido tenidas en cuenta en otros pronunciamientos del Consejo de Estado, en la medida en que ha sido la misma interpretación que se ha mantenido de forma reiterada. Acá tenemos esta otra sentencia del Consejo de Estado, que es la sentencia 23468 del 2020, en la cual el Consejo de Estado nos recuerda que siempre que el Estado le va a pagar a cualquier ciudadano una sentencia judicial o cualquier obligación que tenga el Estado con dicho ciudadano,
pues hay un deber que tiene el Estado antes de pagar esa sentencia, de mirar si dicho contribuyente se encuentra al día con sus impuestos. En caso de que está al día con los impuestos, va a proceder al pago al contribuyente de la deuda que se tenga con él, y en caso de que no esté al día con sus impuestos o que tenga obligaciones pendientes con la DIAN, deberá operar el fenómeno de la compensación. Bueno, acá volviendo a los conceptos tributarios proferidos de la DIAN, tenemos un concepto donde la DIAN nos hace una aclaración del artículo 803 del Estatuto Tributario. Esto es el concepto 0406 de este año. Y acá la DIAN lo que nos dice es a partir de qué momento se empiezan a causar intereses en caso de que el contribuyente tuviese una obligación con la DIAN, pero al mismo tiempo tuviese derecho a un saldo a favor. Entonces este concepto nos aclara y nos dice, vea, si la deuda con la DIAN es posterior al momento en que se tuviera el saldo a favor, pues se deben compensar el saldo a favor con la deuda sin que haya causación de intereses. Después tenemos el oficio DIAN 372 de este año, en el cual nos aclaran sobre cuáles declaraciones es procedente y válido corregir voluntariamente dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, teniendo en cuenta la modificación hecha por la Ley 2010 del 2019 del artículo 588. Recordemos que con la 2010 se estableció que este plazo era de 3 años y con anterioridad era de 2 años. ¿Qué hace la DIAN en este concepto? Recordarnos que el plazo para corregir voluntariamente será de 3 años siempre y cuando el vencimiento del plazo para declarar haya sido con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 2010 y si el vencimiento del plazo para declarar fue con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, pues aplicará la norma que teníamos antes de la ley, de la entrada en vigencia de esta ley, que es que el plazo sería solamente de 2 años. Ahora tenemos el oficio 0264 de este año, en el cual se dice que de acuerdo con el artículo 807 del Estatuto Tributario, la base del anticipo se puede calcular con el promedio del impuesto de renta de los 2 últimos años. Entonces acá el consultante le pregunta a la DIAN si yo, para tener en cuenta ese promedio, podía sustraer de la base las autorretenciones. Y en este concepto la DIAN nos dice que sí lo podemos hacer porque las autorretenciones tienen exactamente los mismos efectos de la retención. Lo único que cambia es el sujeto que la practica. Por lo tanto, sí podremos descontar los valores de las autorretenciones a efectos de calcular el anticipo del impuesto sobre la renta. Después tenemos el oficio 0296 de este año, en el cual el consultante pregunta si es viable jurídicamente aplicar el artículo 119 de la ley 2010 al impuesto predial unificado de municipios. Y acá, en este concepto, lo que hizo la DIAN fue decir, vea, la ley faculta a los municipios para que reglamenten la posibilidad de tener la terminación anticipada de los procesos, pero por tratarse de impuestos de carácter territorial que están en los municipios, pues la DIAN no es la competente para pronunciarse sobre esto. Entonces nos recuerda que aplican las mismas reglas, pero que tendrá que ser reglamentado por cada municipio, y la DIAN reconoce que carece de competencia para pronunciarse sobre esta consulta que hace el contribuyente. Después tenemos el concepto 514 de este año, el cual el contribuyente pregunta sobre las sanciones aplicables cuando se presenta extemporáneamente y se corrige la declaración anual de activos en el exterior. Y acá lo que nos dice la norma es que debemos acudir a lo ya consagrado en el artículo 641, parágrafo 1 del Estatuto Tributario, el artículo 651, en el cual nos dice cómo se liquidan las sanciones, que es un 0.5% o un 1% o un 1% por cada mes o fracción de mes en el que haya durado la comisión de la conducta, y después nos habla de las normas de la graduación de la sanción establecida en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Ahora tenemos el concepto 599
de este año, en el cual la DIAN nos está aclarando como unos temas de cómo funciona el decreto legislativo 560 del 2020. Recordemos que en el decreto legislativo 560 del 2020, el presidente de la República, al proferir un decreto que tiene la misma fuerza de una ley, nos había dicho o había ordenado, había legislado en el sentido de que la DIAN podía reducir intereses, sanciones y capital de las obligaciones tributarias a efectos de poder salvar las empresas que estuvieran siendo afectadas por el COVID. A mí este concepto me llamó muchísimo la atención porque la DIAN dice que, de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia y por la ley, no se puede hacer disminuciones de capital. Y esto me llama muchísimo la atención porque lo que está diciendo el decreto legislativo es que sí se podrán hacer las disminuciones de capital con la finalidad de salvar la empresa. Este concepto lo entendí yo como un desacato por parte de la DIAN, en el cual la DIAN dice que no va a atender a lo legislado por dicho decreto legislativo, porque no, a juicio de la DIAN no se puede de acuerdo con la jurisprudencia. En este caso, yo quisiese recordar que la jurisprudencia en Colombia no es una fuente de derecho y por lo tanto la DIAN no puede decir que de acuerdo con la jurisprudencia no va a disminuir el capital tal y como lo está ordenando un decreto que tiene la misma fuerza de una ley. Creo que este concepto, sin lugar a dudas, debe ser demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ante el Consejo de Estado, porque indudablemente está la DIAN sobrepasando su potestad para dar opiniones jurídicas y está en su opinión jurídica diciendo algo que no está diciendo la ley y está diciendo expresamente que no va a acatar lo establecido, lo reglado por un decreto que tiene fuerza de ley, como lo es el decreto legislativo 560 del 2020. Después nosotros tenemos el oficio 703, en el cual se dice que si una sociedad se acoge a la ley 1116 del 2006, recordemos que esta es la ley de insolvencia de los procesos concursales, sí perderá su calidad de gran contribuyente. Y acá lo que nos dice la DIAN es que expresamente la ley 1116 del 2006 dice que si una empresa entra dentro de ese proceso concursal, dentro de un proceso de reestructuración patrimonial, pues perderá la categoría de gran contribuyente. Pero acá en este oficio lo que nos aclara la DIAN es que dicha pérdida de la calidad de gran contribuyente no va a operar de facto, sino que tiene que haber un pronunciamiento de la DIAN. Hasta que no haya dicho pronunciamiento, hasta que no haya dicha resolución que le quite la calidad de gran contribuyente, se entenderá para todos los efectos legales que lo seguirá haciendo. En este caso es importante que si ustedes o alguna de sus empresas estén en este proceso de 1116, que se aseguren de hacer la solicitud de la DIAN para que les quite la categoría de gran contribuyente a efectos de disminuir las cargas fiscales y las cargas de caja, las responsabilidades de caja, para que se puedan cumplir con los objetivos de la ley 1116, que es salvaguardar, que no es otro que el de salvaguardar la empresa como unidad de explotación económica y generadora de empleo, además de salvaguardar el crédito. Ahora tenemos como una de las dudas que nos aclara este concepto 685, que está relacionada con el conteo de términos, teniendo en cuenta que con ocasión del COVID hubo una suspensión de los términos en materia tributaria. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si estamos hablando de un término que es de meses y cuando se vuelve a reiniciar el término, pues estamos en un mes distinto y por lo tanto no sabemos cómo hacer el conteo de término? Y en este oficio 685 lo que nos dice la DIAN es que cojamos todos los días hábiles, todos los días calendario que faltaban para que se cumpliera el mes, para concluir el mes y después seguir contando el término en meses. Después tenemos la sentencia 22965 del Consejo de Estado, en la cual el Consejo de Estado nos aclara
que el término para resolver el recurso de reconsideración es de 1 año y en caso de que la administración no lo haga dentro de este término, se entenderá que operó el silencio administrativo positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que se entiende que la DIAN ha accedido a las pretensiones del contribuyente en caso de que dicha respuesta no se dé dentro del término estipulado para ella. Acá tenemos la sentencia 23608 del Consejo de Estado, en el cual el Consejo de Estado nos vuelve a reiterar que antes de hacer cualquier pago de parte de la Nación a favor del contribuyente, se deberán compensar las obligaciones tributarias. Estos pronunciamientos que ya nos ha dado el Consejo de Estado de forma reiterativa resultan de mucha utilidad en la medida en que se podrían utilizar los títulos de las sentencias para extinguir obligaciones de carácter tributario.